La presencia de estos factores condicionan la aparición de 5 modificaciones fundamentales que se producen en la función pulmonar durante el periodo posoperatorio inmediato. La primera es la modificación de la mecánica respiratoria, en donde en el periodo posoperatorio, más que todo en aquellos pacientes que presentan un alto riesgo de complicaciones, se produce una alteración de la mecánica, apareciendo fundamentalmente un síndrome de restricción o un síndrome restrictivo incapacitante y disminuyendo los volúmenes pulmonares en este tipo de pacientes. Esa alteración postoperatoria la vemos en la complianza, en la capacidad inspiratoria, en la capacidad residual funcional, en la capacidad vital de ese paciente, conllevando a un aparecimiento de una hipoxemia. Esta condición del paciente se considera, de acuerdo a la teoría, que puede mejorar o retornar a la normalidad en un periodo de 1 a 2 semanas. En lo que respecta a la segunda modificación, que es el patrón respiratorio, este hace referencia a la presencia del dolor, en donde se considera que es el factor o la principal causa de las alteraciones que puede presentar el paciente durante este periodo. En este caso, el volumen minuto no se modifica, pero sin embargo, hay un incremento de la frecuencia respiratoria que tiende a compensar esa disminución del volumen corriente que se produce. Es observable también inspiraciones profundas en los pacientes, consideradas también como suspiros. Esto hace que de alguna manera los pacientes puedan conllevar o puedan originar al colapso pulmonar y por ende una disminución de la capacidad residual funcional. Aquí existen modificaciones de la capacidad vital, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto. Ya lo mencionaba, hay presencia de suspiros, hay un trabajo intenso de la musculatura respiratoria y también hay una fuerza diafragmática. En relación a la tercera modificación, esta conduce al aparecimiento del colapso alveolar. También hay una disminución de determinados o determinadas áreas alveolares que se ven expuestas a esta alteración. En estas áreas, la sangre alveolar, es decir, el flujo sanguíneo que llega a estas áreas, no se oxigenará. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a crear? Bueno, va a crear, ¿verdad?, un cortocircuito de derecha a izquierda intrapulmonar. Eh, en estas áreas que son menos ventiladas, la oxigenación va a ser parcial. Sin embargo, hay modificaciones que pueden aparecer o dar origen al aparecimiento de hipoxemia, constantes periodos durante ese postoperatorio prolongado, valorando también esa aparición de la hipoxemia y por lo tanto esa hipoxemia estará relacionada a la disminución de la capacidad residual funcional. La cuarta modificación hace referencia a la modificación de los mecanismos de defensa. En este caso, el pulmón, frente a la inhalación de partículas o los agentes infecciosos, se hayan modificado durante este periodo. La tos es el primer principal mecanismo de defensa
y por ende produce una gran inspiración y una gran expiración en los pacientes. La capacidad que van a tener de poder toser y eliminar secreciones se va a ver alterada por la reducción de la capacidad inspiratoria y también por la capacidad de reserva expiratoria. Los factores que van a hacer referencia en estos pacientes durante esta modificación, pues está la tos, ¿verdad? El que pueda haber una eliminación de secreciones, una resistencia de vías aéreas, una complianza pulmonar, un trabajo respiratorio, hay alteración, ventilación, perfusión y sobre todo el paciente va a estar expuesto a una sobreinfección respiratoria. Y como última modificación mencionamos la disquinesia diafragmática, que las medidas que se tomen en relación a la función del diafragma, como lo son la presión transdiafragmática y las variaciones de volumen, tanto a nivel abdominal como torácico, van a demostrar que hay una disfunción a nivel del área torácica en el paciente. El mecanismo que va, o el mecanismo reflejo que va a permitir explicar o observar esta alteración va a ser la inhibición refleja de los impulsos frénicos. Eh, en este caso, la presencia de dolor no está relacionado con estas alteraciones. Sin embargo, es posible, ¿verdad?, que se administren analgésicos en este momento al paciente para disminuir en algún momento las posibles alteraciones que se puedan observar. Todo ello nos va a llevar, ¿verdad?, al aparecimiento de las principales complicaciones respiratorias posteriores o en el postoperatorio, como lo son la hipoxemia, la atelectasia, la sobreinfección respiratoria, que más que todo son los factores que pueden desencadenar como factores causantes de la morbimortalidad en este tipo de pacientes si no son complicaciones tratables o manejables. El enfoque clínico o la evaluación que se le va a dar a estos pacientes, más que todo a nivel pulmonar, recordemos que va a ser, ¿verdad?, el conocimiento que tengamos a nivel preoperatorio y también en el postoperatorio en estos pacientes. En el preoperatorio podemos o se puede influir negativamente sobre la eliminación de secreciones. Los problemas que se puedan desencadenar o que no sean identificados en el postoperatorio pueden tener esta influencia porque pueden sobrellevar o a desconocer de cómo el paciente puede eliminar secreciones. Dentro de estas encontramos los pacientes de edad avanzada, los que están deteriorados con incapacidades para toser, la presencia de EPOC con incremento de la producción de expectoración y también la disminución de la capacidad vital en el paciente. Pacientes con antecedentes de bronquitis asmática, anomalías de las vías aéreas altas y alteraciones también de los reflejos nauseosos de la tos. En el preoperatorio debemos de cuidar, eh, identificar qué riesgo es el que va a presentar el paciente. Podemos también iniciar un tratamiento de factores reversibles que respondan a un tratamiento, como por ejemplo la presencia de broncoespasmo, una insuficiencia cardíaca congestiva, el estado nutricional, una sobreinfección respiratoria, secreciones excesivas a nivel de la vía aérea y también en el preoperatorio se pueden iniciar ejercicios respiratorios.
Estos tratamientos deben de iniciarse o identificarse cuando se evalúe al paciente. También es de conocer qué medicamentos o qué fármacos pueden también relacionarse con este tratamiento. En lo que respecta al periodo postoperatorio, los factores que se puedan presentar en este momento, ya hablábamos, ¿verdad?, de las alteraciones que se pueden dar a nivel de las capacidades, el aparecimiento de hipoxemia, las sobreinfecciones que pueden estar generadas también por la simultaneidad del desconocer un tratamiento en el preoperatorio y por ende no manejar estas complicaciones que puedan aparecer en este periodo. La analgesia es vital que sepamos conocer cuándo vamos a manejar a estos pacientes y darles este tratamiento para eliminar o abolir el aparecimiento del dolor. Esto puede tener el objetivo de facilitar también el que el paciente pueda eliminar las secreciones y poder realizar una fisioterapia respiratoria eficaz. Existen maniobras, ya ustedes son conocedores de ello, dentro de la fisioterapia respiratoria que se pueden iniciar con el objetivo de disminuir el dolor en estos pacientes. También el nivel de analgesia puede preservar también un nivel de conciencia que permita al paciente ser un paciente colaborador y que también esto le va a permitir una mejor recuperación y por ende superar la condición crítica en el cual el paciente se encuentra. Vamos a hablar sobre los métodos para el volumen pulmonar. Aquí en un primer momento vamos a mencionar la movilización diafragmática, los ejercicios respiratorios y las ayudas mecánicas. Dentro de la movilización diafragmática es importante que tener conocimiento del área donde el paciente fue intervenido. Esto nos va a orientar también al desplazamiento abdominal que el paciente pueda tener, los compromisos que se puedan tener de la caja torácica del paciente, así como también los ejercicios que podamos indicar cuando el paciente tiene que tener una recuperación. En una respiración normal en reposo, el diafragma sabemos que se desplaza alrededor de 1 centímetro, pero que también durante la inspiración y expiración, más que todo cuando son forzadas, esta puede llegar a exacerbarse o aumentar y llegar hasta 10 centímetros de desplazamiento. En este caso, la expiración también tiene que ser o estimularse de manera pasiva. Se hacen ejercicios en reposo, debe de haber una hiperventilación voluntaria del paciente. También en el posoperatorio puede haber también la presencia de disquinesia diafragmática. Esto va a repercutir en la gravedad de la relación ventilación-perfusión, más cuando podamos adoptar en estos ejercicios la posición en el paciente. Los objetivos principales de la movilización diafragmática eh, bajo el tratamiento o la utilidad de los ejercicios nos va a conllevar también a poder experimentar eh, ciertas alteraciones que pueden darse como efectos inmediatos o efectos tardíos. Esto va a depender de los efectos o la intensidad mediante los cuales se den esos movimientos de la caja torácica o los diferentes desplazamientos que observemos tanto durante la inspiración como la expiración en los pacientes.
Los ejercicios respiratorios dentro de estos